Listo. Buenas noches, estamos hoy día miércoles 8 de marzo del 2023. Esta noche nos toca revisar el capítulo 8 del libro de Romanos y pedimos a nuestro Señor, nuestro Padre y el Espíritu Santo que nos dé su poder, su unción para poder compartirlo y poder sacarle mayor provecho a la palabra que tenemos delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces Pablo, después de los primeros 5 capítulos que ya lo hemos revisado, dice, ¿qué pues diremos? O sea, a todo lo que hemos dicho, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué está diciendo acá? Hemos estado hablando de la gracia, que es por gracia que somos salvos, no por nuestras obras. Entonces, dice, como ya estamos perdonados, ya podemos hacer lo que queramos. Esa sería la pregunta actual. Como ya estamos perdonados por gracia, igual hacemos lo que queramos y total, Dios ya nos perdonó. ¿Qué dice acá? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo hemos muerto al pecado? Hemos revisado, hemos muerto cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador. Así como Él murió por nosotros, nosotros hemos muerto en Él cuando le hemos aceptado. O sea, nuestro yo antiguo ya murió y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿correcto? Entonces, repito, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? La palabra no es que no vamos a cometer errores y vamos a cometer pecados, porque pecados son errores, sino cómo vamos a vivir. La palabra vivir significa tener todo tu ser metido en. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo estás? Y yo le digo, vivo. Entonces me dicen, sí, pues no estás muerto. No, es que estoy vivo. Antes estaba muerto en el pecado y ahora estoy vivo en Cristo. Cometo errores, pero ahora estoy vivo en Cristo. Entonces, ¿cómo viviremos aún en Él? En el pecado, ya no vivimos en el pecado. Podemos caer al pecado, pero no vivimos en el pecado, ¿ok? Y no debe ser nuestra intención esa para nada. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo significa inmersión. Al ser bautizados en la muerte de Jesús, para ser bautizados tenemos que haber muerto. El bautismo es inmersión completa, ¿sí? Entonces, hemos sido, como dice, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Al aceptarlo, hemos sido sumergidos totalmente y al morir en él, nacemos otra vez como él nació. Ahora lo explica de nuevo. 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Nuevamente, bautismo es inmersión. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, yo estoy totalmente en ti. Es como meterse en una piscina y mucha gente, pues el bautismo, entras en el agua y sales. No, la intención del bautismo es sumersión completa, es en él vivo, en él me quedo. Obviamente no podemos quedarnos físicamente, pero el simbolismo de la inmersión en agua, ese simbolismo es estoy sumergido en Cristo. ¿Ya? Entonces, no es el acto físico, esa es una ceremonia simbolizando lo profundo que es estar sumergidos en la muerte de Cristo, porque gracias a su muerte hemos sido perdonados y hemos resucitado con él. Ok. 4, repito de nuevo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte de nuestro yo previo por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, en otras versiones por el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿para qué nos bautizamos en su muerte? Para nacer de nuevo, para resucitar. Resucitación es volver a nacer. ¿Para qué? Para andar en una vida nueva. El objetivo de morir en Cristo es ¿para qué? Para que vivamos una vida nueva. Entonces, nuestra intención es ser, yo quiero vivir esa vida nueva. ¿Sí? Ok. 5. Y lo repite la idea. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En un momento Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. Repito, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva mucho fruto. Entonces nosotros plantados es un grano, nuestra semilla, la que teníamos, la ponemos en tierra, muere esa semilla y nace una nueva planta, nace una nueva vida en Cristo. ¿Ok? Ese es el simbolismo. Jesús lo mencionó también en ese otro versículo que les acabo de dar. ¿Sí? Entonces, si somos plantados, o sea, aceptamos su muerte y al aceptamos morir al viejo yo, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si éramos semejantes a su muerte, también lo seremos en la forma que Él resucita. ¿Cómo resucita? Con un nuevo cuerpo. Y también está profetizado que vamos a tener el mismo tipo de cuerpo que tuvo Jesús cuando resucitó, cuando venga en el arrebatamiento. Ok. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado, que no se refiere a tu brazo o tu pierna, sino a tu yo carnal, que no es espiritual, el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Obviamente, no es nuestro hígado, nuestro pulmón el que peca, ¿no es cierto? Es nuestra voluntad, es nuestro yo. Pero eso simboliza todo nuestro viejo hombre. Entonces, ese cuerpo de pecado simboliza todo eso antiguo. Pero con Cristo al nacer podemos tener una vida nueva, de acuerdo a cuánto nos relacionamos con Él y lo obedecemos a Él, ¿correcto? Pero ¿cuál es el asunto? A fin de que no sirvamos más al pecado. El objetivo es no servir al error, al pecado. Podemos caer, pero no servirlo. Y es la diferencia. Servir es cuando el pecado es nuestro Dios, nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Nosotros se lo servimos a Él, a nuestro Padre Celestial. Podemos caer, pero no somos siervos, esclavos del pecado. ¿Ok? ¿Seguimos? 7. Porque el que ha muerto en Cristo ha sido justificado del pecado, o sea, el que ha sido bautizado, el que ha aceptado la muerte de Cristo, la salvación por gracia. ¿Ok? Repito, porque el que ha muerto, salvación por gracia, ha sido justificado del pecado, porque hemos aceptado que este cuerpo que tenemos, el que hemos venido, es un cuerpo pecador y no lo queremos. Por eso hemos decidido dejarlo de lado y volver a nacer en Cristo para ese nuevo cuerpo que está justificado por Él. O sea, reconocemos que que somos fallados, digamos, por decirlo así, tomamos el pecado y pasamos al nuevo cuerpo. ¿Sí? 8. Y si morimos con Cristo, repite de nuevo, creemos que también viviremos con Él. Creemos no es suponemos, creer es certeza absoluta. O sea, y si morimos con Cristo, no hay duda que también vivimos y viviremos con Él. O sea, no hay duda de que ya, por eso la salvación es por gracia y no se pierde. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. El nuevo cuerpo cuando nace es un cuerpo que ya no es corruptible, ya no tiene corrupción, ya no puede morir, ya no tiene nada que va a perderse. Es un cuerpo para eternidad. ¿Sí? Acuérdense, Cristo nace con un cuerpo que es el que nosotros vamos a tener y luego va progresando y se muestra con un cuerpo mucho más celestial, digo, más tipo Dios, ¿no? Pero es un cuerpo que puede comer, que atraviesa, ¿cómo se llama? Paredes, que se desplaza a distancias inmediatamente, etcétera, etcétera, ¿no? La muerte no se enseñorea más de él. Si no se enseñorea de él, tampoco se puede enseñorear de nosotros. Ok, 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. O sea, Jesús no tiene que morir cada día 10 veces, ni 100 veces, ni una vez al año. No, ya murió, ya pagó. No tiene que volver a pagar. Su pago es infinito, es Dios. Pagado, ya está. Entonces, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todo. Murió y se acabó. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí es cuando, le repito que yo digo, cuando me preguntan, ¿cómo estás? Siempre digo, vivo. ¿Por qué? Porque estoy vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ok, ¿qué nos está pidiendo ahorita? Que no nos dejemos dominar
pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Qué es el pecado? Es el error. O sea, fallar el blanco. Lo hemos hablado muchas veces. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? No lo obedezcáis en sus malos deseos. La traducción que me gusta más es en sus malos deseos, que es concupiscencias, en otros le dicen lujuria, etc. Lo que pasa es que nosotros tenemos deseos buenos, ¿no? Bien guiados, y deseos malos. Esos malos deseos, ese es nuestro cuerpo terrenal, no debemos seguir esos malos deseos. Pero, por ejemplo, tenemos un buen deseo, despertamos, tenemos hambre, queremos comer algo. No, eso no es un mal deseo, ¿sí? ¿Entienden? Quiero ayudar a una persona, eso no es un mal deseo. Quiero limpiar mi cuarto, no es un mal deseo. O sea, no es rechazar al cuerpo, es rechazar los malos deseos del cuerpo. Esa es concupiscencia, ¿ok? No es que es pura concupiscencia el cuerpo, no, no lo es. Pero tenemos deseos buenos, deseos malos, ¿ok? 12. 13. Ok, lo vuelvo a leer el 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, vamos a fracasar, vamos a fallar, vamos a cometer errores, sí, pero que no reine, o sea, que no esté predominantemente en eso. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, digamos, un mal deseo, no lo obedecemos, lo rechazamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, es todo tu ser, al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, no nos dejemos usar por el pecado, por el error, por el diablo, por lo que sea, ya sea nosotros o malas influencias, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Qué hermoso es esto. Dice que entonces que nosotros, por nuestra decisión, al actuar como Dios quiere, nos presentamos a Dios como vivos. Entre los muertos, ¿qué significa? Que todo el que está en la tierra, que no está vivo en Cristo, está muerto, pues, o sea, está muerto en el pecado, ¿no? Es sentido de muerto, no es que está muerto en el infierno, ¿no? Muerto en el pecado. Entonces, podemos ser igual que otras personas, físicamente. No somos diferentes de otras personas que viven en la tierra que no conocen a Cristo. Pero ¿cómo nos presentamos? Como vivo entre los muertos, a pesar de estar con este cuerpo terrenal todavía, porque lo tenemos, y sus deseos todavía, tanto los buenos como los malos, pero tenemos que presentarnos como vivos, o sea, como nacidos de nuevo. Esa es la palabra. Como vivos es como nacidos de nuevo. Entre los muertos y nuestros miembros como instrumento de justicia. ¿Qué significa? Que estamos listos para actuar por amor, listos para actuar para ayuda, para crecer, para perdón, para misericordia, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos que estar, ¿qué? Dispuestos y estar atentos ahí presentando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra lengua, todo nuestro ser para ser instrumentos de justicia, para llevar a la gente a conocer el reino y a desear el reino de Dios. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no tomará poder sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como ya estamos bajo la gracia, y si andamos en la gracia, andar en la gracia es escuchar al Señor, escuchar su palabra y seguirlo. Ahí estamos andando en la gracia. Si no queremos leerlo, seguirlo, ni tener tiempo con él, no estamos andando en la gracia, estamos andando en el mundo. Entonces, el pecado no se enseñorea, sino cuando estamos bajo la gracia, actuando bajo la gracia. Ahora acá dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley sencillamente dice, no hagas esto, no hagas esto. En cambio, la gracia te da el poder para seguir la palabra de Dios. No solamente es una orden, sino te da la gracia para poder seguir el camino de Dios, porque estás como hijo, como hija, viviendo en otro nivel. ¿Ya? Ok. ¿Qué pues? Dice el versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Repite lo mismo que el primer versículo. Como ya no estoy bajo la ley, ya no tengo que seguir la ley, entonces ya peco. No, no, en ninguna manera. Acordemos, la ley, y Pablo lo explicó, fue dada para que entendamos el pecado. Dios nos dice, miren, no hagan esto porque esto les hace daño. Esa es una orden. No hagan esto porque esto les hace daño. Por un buen motivo. Entonces es una ley de Dios. Si no la seguimos, estamos andando en pecado, estamos desobedeciendo. Pero no nos ha dado para fastidiarnos. Pero bajo la gracia, bajo su amor, bajo ese gozo con el Espíritu Santo, ¿qué pasa?
es mucho más fácil. Entonces no estamos sometidos a la ley por la ley misma, sino vamos a cumplir la ley por la gracia, por amor. Si Él te dice perdona, vamos a poder perdonar por la gracia, no porque la ley dice perdona, ya está. Yo les cuento muchas veces que me ha costado muchísimo perdonar a algunas personas porque trataba de hacerlo bajo la ley y no bajo la gracia. Cuando lo aprendí y vi la gracia de Dios maravillosa, pude perdonar realmente de una forma increíble. No por mí, no con mi esfuerzo, no con mi inteligencia, no con lo que había estudiado, sino por la gracia que Dios te da. ¿Sí? 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ok, la pregunta es, ¿a quién te estás sometiendo? Dice, si os sometéis a alguien como esclavos, ¿qué cosa es esclavo? Esclavo es alguien que ha sido comprado por otra persona, ¿no? Y esa persona es propietaria. Acuérdense que cuando Jesús murió nos compró por precio y nosotros somos doulos, que son esclavos de amor, que estamos con Él no por la fuerza, sino por hemos visto ese amor tan grande y queremos ser sus esclavos en ese sentido, para obedecerle, pero no esclavos tontos, sino esclavos por voluntad propia. Me he dado cuenta que esto es lo mejor que puede pasar en mi vida y quiero lo mejor y Dios es lo mejor. Y Jesucristo, el Espíritu, ok, lo mejor. Entonces, si nos sometemos a alguien, somos esclavos. Si se te metes a alguien como esclavo, eres esclavo. ¿De quién? Del que obedeces. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo al mundo? ¿Estamos obedeciendo a nosotros mismos? Entonces tenemos que analizar, porque si queremos recibir todo lo que Dios nos tiene, ¿estoy siendo esclavo de mi Dios o estoy siendo esclavo de mis deseos o de mis miedos o de lo que sea? ¿Sí? Es interesante. Sabemos que estudiar bien claro a quién estamos siguiendo, a quién somos esclavos. ¿Ok? Ojo, mucha gente es esclavo de sí mismo, ¿eh? Es la más grande del mundo y la otra grande es el mundo, ¿no? Ok. Entonces dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, obedecemos al pecado, al error. Acuérdense que la palabra es error, y el error te lleva a la muerte, no significa hacer el infierno, sino es la muerte de la vida. Si no estás en vida, estás en muerte, o sea, se te apaga, tienes menos gozo, tienes menos cosas, menos bendiciones, etcétera, 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 ¿no? O no conociste a Dios y todavía estás muerto, no has nacido de nuevo. No es que vas a morir una vez que has nacido de nuevo, pero es como acercarte a ese viejo estado en que estabas muerto, ¿no? O del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Obedecemos para que se cumpla la justicia de Dios, no para recibir el premio. Cuando obedecemos a Dios, estamos diciendo que tú sabes, Él es justo, Él es verdadero. Entonces, estamos obedeciendo para la justicia, para lo que realmente vale la pena también. Ok, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿A qué se refiere? A la salvación por gracia que Cristo en nosotros, ¿no? Esperanza de vida, es nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Qué es lo que hemos aprendido de la doctrina? ¿Ok? 18. Aprendimos de la doctrina y fuimos libertados del pecado. Libertado es cuando ya no eres esclavo. O sea, un esclavo te has sometido a algo, pero cuando has nacido de nuevo, ya no estás muerto, ya no eres esclavo del pecado, ahora eres libre del pecado, pero eres esclavo del amor, del bien, del poder de Dios y la bendición de la justicia, ¿no? Entonces, libertados, 18, y libertados del pecado. Al ser libertado del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero ahora siervo también significa esclavo. Acuérdense, hemos sido comprados por precio, por voluntad propia. O sea, Cristo pagó, pero nosotros de nuestra propia voluntad decimos, sí, te queremos como nuestro Señor. ¿Sí? Y obviamente no es uno que te va a maltratar para nada, ¿no? 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo dice, estoy hablando para nosotros como humanos, no estoy hablando como si fuera un ángel del cielo, no. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Si antes tenías mucha pasión en hacer cosas negativas o caías constantemente en algo, pues ahora es exactamente lo contrario. Esa misma pasión, úsala para llevarte hacia la justicia. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Hasta cuando estábamos en pecado, ¿qué cosa hacía? Servíamos a la inmundicia en iniquidad, pero ahora al estar en Cristo, hagamos lo que tenemos que hacer para presentar nuestro mismo, o sea, presentarnos a nosotros como siervos de la justicia. Y ha repetido una y otra vez. Relación con Dios, relación con su palabra, obedecer lo que es Espíritu Santo que nos guíe, confraternizar, etcétera. Todo lo que tenemos que hacer para Dios. ¿Qué hace? Nos santificamos. ¿Qué santificamos? Nos limpiamos más. ¿Ya? 20. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Suena rarísimo esto. Cuando no habíamos nacido de nuevo, no estábamos sometidos a la justicia que Dios tiene. Pero libre de la justicia suena como que eso quiere ser libre de la justicia. No, yo quiero ser esclavo de la justicia. ¿Entienden el versículo este? Entonces, no estábamos sujetos a la justicia y Dios nos ha justificado. Al justificarnos, nos ha hecho entrar al reino de los cielos. Ustedes ya tienen su documento. Vengan acá, ya tengo su pasaporte, entren al reino. Hemos sido justificados, o sea, nos han revisado y hemos sido hechos ciudadanos del reino celestial. ¿Ok? Eso significa, suena raro acá como que algo no es, pero lo que significa es lo que le estoy explicando. 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Le producía buenos frutos en vuestra vida? Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Te daba paz? ¿Te daba tranquilidad? Yo me acuerdo cuando tenía algo así como 30 años, 32 años, me iba muy bien desde el punto de vista económico, social, relacional, en el trabajo, o sea, estaba en un crecimiento enorme. Y de repente un día agarro y digo, llorando, digo, ¿esto es todo en la vida? O sea, había conseguido lo que el mundo te dice que eso es lo que te va a dar el gozo, la plata, la fama, el trabajo bueno, todo lo que y sentía el vacío, que era lo que Dios tenía que llenar, ¿no? Ok. ¿Qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El pecado no te da vida, te da muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quién nos ha santificado? Cristo. Nos ha limpiado y nos ha puesto como reinos, como ciudadanos del reino celestial. ¿Y cuál es nuestro fin? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? La vida eterna. Cuando se refiere a vida eterna, no significa vivir eternamente desde el punto de vista que no voy a morirme de nuevo. Vida eterna, el simbolismo es, estoy en una vida plena. Paso una vida que tiene motivos, que tiene un valor, que tiene algo que vale la pena vivir en plenitud total, en gozo, en paz, en la armonía con Dios que te da el gozo que no puedes faltar. Porque Él dijo que nos iba a dar paz, ¿no es cierto? Y dijo Él bien claro, he venido a traeros gozo y gozo en abundancia, no aburrimiento, tristeza, no, gozo y gozo en abundancia, como fin, como motivo para vivir la vida eterna con Dios, ¿sí? Y termina este capítulo diciendo, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué pasa cuando estamos fallando, no apuntando al blanco, errando en nuestra vida? Es muerte, o sea, lo contrario de la vida eterna, del gozo y la paz. El pecado lo que te da es muerte, no te va a dar paz. En un momento puedes sentir, ay, qué rico, esto sí, sí, algún placer o alguna cosa, pero no te da vida. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el, el, la misericordia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al nacer de nuevo, ya tenemos ese regalo, esa dádiva de Dios en vida eterna. No dice que la vamos a tener después, no, ya nos lo dio y ya lo tenemos con nosotros y ese es nuestro regalo. Entonces, si somos conscientes de eso, vivimos para vida eterna, no vivimos para el mundo. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos ha dado. En el nombre de Jesús.